Vamos a continuación a resolver este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas mediante el uso de la reducción de Gauss-Jordan. Lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestras ecuaciones. Miren que en la primera ecuación tenemos el primer término es x, el segundo es y, el tercero es z y esto igual a un número. Necesitamos que la segunda y tercera ecuación tengan ese mismo ordenamiento. Comenzamos con x, luego seguimos con el término que tenga y, luego el término que tenga z y luego el resultado. Si nuestras ecuaciones no están ordenadas de esta forma, debemos hacerlo. En este caso ya se encuentran ordenadas. Luego el paso siguiente es escribir la matriz aumentada que representa al sistema. En nuestro caso, esta es dicha matriz. En la primera columna tenemos los coeficientes que acompañan a la x en cada una de las ecuaciones. En la segunda columna tenemos los coeficientes que acompañan a la y, en la tercera los coeficientes que acompañan a la z y en la última columna tenemos los resultados de las ecuaciones. Miremos que aquí finalmente, si vemos cada una de las líneas de esta matriz, vamos a tener entonces la representación de cada una de las ecuaciones. Eso es muy importante, el orden como lo escribimos. Miremos que aquí tenemos 1, 2 y menos 3. 1 porque aquí tenemos una sola x, entonces tenemos 1, 2 y menos 3. Luego tenemos 1, menos 1 y 2. 1, menos 1 y 2. Y aquí tenemos 1, 2 y menos 2, entonces tenemos 1, 2 y menos 2. No podemos alterar el orden de esos coeficientes. ¿Por qué no? Porque si no, no vamos a tener una representación en cada una de las líneas de las ecuaciones. Miremos, por ejemplo, para esta segunda ecuación. Nosotros tenemos 2x menos 1y, este 2 es positivo, o sea, más 2z igual a 7. Si nosotros alteramos el orden de uno de estos números, entonces vamos a alterar las ecuaciones. Esto representa este mismo sistema, pero solo utilizando coeficientes. Ahora sí, entonces vamos a ver la reducción de Gauss-Jordan para resolver el sistema. Vamos a tomar esta diagonal y vamos a hacer que todos los números que estén por encima de la diagonal y por debajo de la diagonal se conviertan en ceros. Y vamos a hacer también siempre que los números que se encuentren dentro de la diagonal sean 1. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre es con el número que tengamos aquí convertir en ceros los que estén debajo. Con el número que tengamos aquí vamos a convertir en ceros los números que estén arriba y abajo. Con el número que tengamos aquí vamos a convertir en ceros los números que tengamos encima en este caso. Y ¿cómo vamos a hacer eso? Mediante el uso de operaciones entre filas. Entonces comencemos con este. Lo primero entonces es convertir en 1 a este número, pero ya es un 1, entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que dividir. Luego que ya tengamos este convertido en un 1, vamos a pensar cómo convertimos este 1 en un número que nos permita anular al 2 y al menos 3. Miren que si yo al 1 lo multiplico por menos 2, nos da 2 negativo, más este 2 nos da 0. Si yo al 1 lo multiplico por 3, nos va a dar 3 positivo y le sumo este 3 negativo, nos va a dar 0. Entonces eso es lo que debemos hacer. Lo que pasa es que yo no se lo puedo hacer solo a este número, se los tengo que hacer a toda la fila. Entonces vamos a escribir eso. Vamos a tener menos 2 veces la fila 1 más la fila 2. De esa forma obtenemos 0. ¿Y dónde vamos a poner ese resultado? En la fila 2. Y para el menos 3 tenemos 3 veces la fila 1 más la fila 3 y este resultado va a ir en la fila 3. Vamos a escribir eso entonces aquí. Como en la fila 1 no estamos haciendo nada, entonces la dejamos tal como está, 1, 1, 1 y 2. Luego vamos a realizar las operaciones que tenemos aquí. Comencemos entonces con lo que va a suceder en la fila 2. Vamos a escribir el resultado de multiplicar a la fila 1 por menos 2 y sumarle la fila 2, lo que actualmente tenemos, pero en esta nueva matriz. Entonces tenemos 1 por menos 2 nos da menos 2, más este 2, 0, que era lo que queríamos. 1 por menos 2 nos da menos 2, menos este 1 vamos a tener menos 3. Aquí vamos a tener 1 por menos 2 más este 2 nos da 0. Aquí vamos a tener 2 por menos 2 menos 4 más este 7 nos va a dar 3. Luego entonces vamos a lo que va a suceder en la fila 3. Vamos a multiplicar a la fila 1 por 3 y le vamos a sumar lo que actualmente tenemos allí. Entonces 1 por 3 nos da 3. Menos 3, 0, que era lo que nos interesaba. 1 por 3 nos da 3, más este 2 tenemos 5. 1 por 3 nos da 3, menos este 2 tenemos 1. Y 2 por 3 nos da 6, menos este 9 nos da 3 negativo. Ahora entonces continuamos con este número, pero el problema es que aquí tenemos un menos 3 y necesitamos que sea un 1.
¿qué debemos hacer? Debemos dividir a esta fila por menos 3. De esa forma aquí vamos a tener un 1. O lo que es lo mismo, vamos a multiplicar a la fila 2 por menos 1/3. Entonces tenemos menos 1/3 de la fila 2 que lo vamos a escribir nuevamente en la fila 2 de la siguiente matriz. Veamos entonces cómo sería. Como con la fila 1 y la fila 3 no hacemos nada, entonces las escribimos tal como están y vamos entonces a multiplicar a la fila 2 por menos 1/3. 0 por menos 1/3 nos da 0. Menos 3 por menos 1/3, menos por menos nos da más y 3 por 1/3 da 1, que es precisamente lo que queríamos. Luego tenemos 0 por menos 1/3 que nos da 0 y luego tenemos 3 por menos 1/3, más por menos da menos y 3 por 1/3 es 1. Ahora sí, como esto es un 1, vamos a convertir a esto en 0 y a esto en 0. ¿Y cómo hacemos eso? Miren, este 1 lo necesitamos convertir en menos 1 para sumárselo a este 1 y hacerlo 0. Y este 1 nuevamente lo tenemos que convertir en menos 5 para sumárselo a este 5 y hacer que esto sea 0. Entonces vamos a escribir eso. Vamos a multiplicar por menos 1 a la fila 2. Y esto entonces se lo vamos a sumar a la fila 1. El resultado lo vamos a poner en la fila 1. Y luego vamos a multiplicar por menos 5 a la fila 2 y esto entonces se lo vamos a sumar a la fila 3 y el resultado lo vamos a escribir en la fila 3. Cuando estoy hablando de que lo vamos a escribir en la fila 1, en la fila 3, es de la siguiente matriz. Veamos entonces cómo sería. Como con la fila 2 no estoy haciendo nada, entonces la escribo tal cual y vamos entonces a realizar estas operaciones. Vamos a multiplicar a la fila 2 por menos 1 y se lo vamos a sumar a la fila 1. Entonces tenemos 0 por menos 1 nos da 0, más este 1 simplemente nos da 1. 1 por menos 1 nos da menos 1, más este 1 nos da 0, que era lo que queríamos. 0 por menos 1 nos da 0, más este 1 simplemente 1. Luego tenemos menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo, más este 2 nos da 3. Vamos ahora con lo que sucede en la fila 3. Vamos a multiplicar a la fila 2 por menos 5 y luego le vamos a sumar la fila 3. 0 por menos 5 nos da 0, más este 0 simplemente 0. 1 por menos 5 más este 5 nos da 0, que era lo que queríamos. Luego tenemos 0 por menos 5, 0, más este 1 simplemente 1. Y luego tenemos menos 1 por menos 5, 5 positivo, menos este 3 nos va a dar simplemente 2. Ahora entonces vamos a operar con este número. Miren, en este caso ya tenemos un 1, no tenemos que hacer nada. Necesitamos eliminar o hacer 0 todo lo que esté por encima de él, pero este ya es 0, entonces solo nos resta hacer 0 a este. ¿Y qué tenemos que hacer? Convertir a este 1 en un 1 negativo para sumárselo a este 1. Y de esta forma entonces vamos a terminar. Entonces vamos a escribirlo. Tenemos que a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces menos 1 que multiplica a la fila 3 y esto se lo vamos a sumar a la fila 1. El resultado va a ir en la fila 1. Veamos cómo sería entonces nuestra nueva matriz. Como con la fila 2 y la fila 3 no vamos a hacer nada, entonces las escribimos tal como están y vamos entonces a realizar esta operación. Vamos a multiplicar a la fila 3 por menos 1 y le vamos a sumar el resultado a la fila 1. Entonces tenemos 0 por menos 1 nos da 0, más este 1 queda el 1 tal como está. Luego tenemos 0 por menos 1 queda 0, más este 0 nos da 0. Luego tenemos 1 por menos 1 nos da 1 negativo, más este 1, 0, que era lo que necesitábamos que sucediera. Y vamos a tener 2 por menos 1 que nos va a dar menos 2, más este 3 nos da 1 positivo. Miren lo que acabamos de encontrar. Encontramos la solución a nuestro sistema. Esto es x igual a 1. Luego tenemos en la segunda columna y que va a ser igual a menos 1. Y luego vamos a tener en la tercera columna z que va a ser igual a 2. Con esto entonces encontramos la solución a nuestro sistema de ecuaciones utilizando la reducción de Gauss-Jordan.